Bueno, cordial saludo, pues eh, vamos a hacer este videito que va a acompañar la actividad de transferencia para cerrar el tema de las sales. ¿Sí? Entonces, como estamos viendo sales, ya habíamos visto lo que son las propiedades. Sí, vamos a hacer algunos experimentos que voy a mostrar más tarde con respecto a las propiedades especialmente químicas de las sales. Eh, bueno, con respecto a las sales, pues decir que, o sea, vamos a mostrar algunas reacciones químicas donde ellas están involucradas. ¿Sí? Entonces, eh, las sales interactúan pues digamos, con los organismos vivos, forman matrices orgánicas, a pesar de que son sustancias inorgánicas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los huesos, básicamente, pues, las sales pues forman matrices orgánicas básicamente con sales de calcio, fosfato de calcio, entre otras, sulfato de calcio. Lo mismo pasa con el hierro de la sangre, entonces básicamente cuando hay una necesidad, una carencia de hierro, entonces pues se ingieren pastillas de sulfato ferroso y con eso pues se suple la necesidad, cuando no hay forma de suplirla por la dieta. Entonces básicamente vamos a hablar aquí de tres reacciones muy interesantes. Vamos a hablar de una reacción de desplazamiento, ¿sí? Donde vamos a hacer una reacción del sulfato de cobre 2 más hierro. Entonces pues vamos a mirar cómo se desplaza el hierro, cómo el hierro desplaza el cobre de esta sustancia, produciendo una nueva sustancia que va a ser sulfato ferroso más cobre libre. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo sucede esta reacción química. Eh, entonces, para que tengan en cuenta. Bueno, en cuanto a estas reacciones de desplazamiento, pues digamos que son unas reacciones muy importantes. En esta materia, pues les recomiendo un video que está en YouTube que habla sobre la naturaleza en Chernobyl. Entonces, digamos que eh, recuerden que en Chernobyl, pues hubo un accidente hace mucho tiempo, un accidente nuclear, entonces se liberó mucho material radioactivo a la naturaleza, especialmente cesio y estroncio, estos dos de aquí. El estroncio, sí, este que está aquí está en la posición 38 el estroncio, el número atómico 38 y 55 el cesio. Estas dos sustancias pues quedaron remanentes luego del accidente. Remanente quiere decir que quedan libres en el ambiente, caen a través de las lluvias y luego pues pasan digamos, a reemplazar el potasio y el calcio, que son elementos naturales, se puede decir, porque el estroncio y el cesio pues son elementos artificiales que la naturaleza no conocía. Entonces la naturaleza no necesita el cesio ni el estroncio, en cambio el potasio y el calcio sí. Pero como, como pasa con la reacción que les mostraba del sulfato de cobre, digamos que químicamente poseen los mismos estados de oxidación y pueden cambiar los lugares. O sea, hacer reacciones de desplazamiento, entonces desplazando el calcio y el potasio en prejuicio de los organismos que le sucede esto, ¿no? Entonces eso es muy grave porque eso afecta pues la salud del organismo. Entonces eh, la película o el video es este que les voy a mostrar. Entonces
está en YouTube, entonces ahí Uno a uno cuando todos los enfoca, productos que he cultivado: acedera, patatas, coles, rábanos, cebollas, tomates y pepinos. bueno, entonces hay otra reacción que quiero traer a colación aquí, que es la del oscurecimiento de la fruta, ¿sí? Sucede, o sea, un pardeamiento que le llaman, porque se pone como marrón, oscurecimiento de la fruta, ¿sí? Entonces sucede cuando uno corta una fruta, por ejemplo, o a veces una verdura, o también sucede muchas veces con la papa, entonces uno la corta, entonces ella se empieza a oscurecer por efecto de la oxidación que ocurre, toda una reacción redox, ¿sí? La que estamos mirando. Entonces lo que sucede es que eh, obviamente estos productos, al ser productos naturales, ¿sí? Provienen de un organismo vivo, que es una planta, tienen células, ¿sí? Células, ya sabemos que las células tienen su núcleo, tienen su citoplasma, o sea, tienen unas características especiales y unos organelos. Son células eucariotas. Entonces, la diferencia entre las células animales y las células vegetales es que las células vegetales están recubiertas con una pared celular. Entonces, esta pared celular, cuando nosotros cortamos la fruta, obviamente, eh, o sea, se ve, digamos, afectada, injuriada, y libera sustancias que están al interior de las células que se llaman fenoles, ¿sí? Entonces los fenoles son un derivado del... ¿sí? Entonces este es el fenol, entonces los fenoles son todos los derivados, ¿sí? Entonces, digamos, fenoles o derivados del fenol. Entonces lo que pasa es que con el contacto con el aire se empieza a deshidratar la fruta, ¿sí? O sea, es decir, el aire, oxígeno, el hidrógeno que está aquí, entonces sale y forma agua con el oxígeno que está afuera. Y además que hay una maquinaria enzimática de la célula, o sea, la célula necesita ciertas sustancias para funcionar bien. Ya sabemos que es un sistema complejo donde hay enzimas, hay muchas proteínas que ayudan y produce entonces que se oxide. Y ocurre de la siguiente forma, pues, o sea, digamos que este fenol pierde ese hidrógeno que pasa a formar agua acá. Entonces por esa razón se empieza a oscurecer la fruta. ¿Hay forma de tener este proceso? Sí, sí que hay forma. Entonces como lo entendemos como un proceso redox, sí, oxido-reducción, entonces lo contrario a la oxidación es la reducción. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar este proceso a una reacción de reducción, ¿sí? Esto comúnmente en el argot popular y médico se conocen como se logra con los antioxidantes, que no son más que agentes reductores, ¿sí? Los antioxidantes. Entonces antioxidante tenemos la vitamina C, un famoso antioxidante, jugo de naranja, otro famoso antioxidante, sí, muchos cítricos, el ácido cítrico, todos son antioxidantes. Dicen que el ajo es un buen antioxidante, entonces el extracto de ajo también. Entonces, todos estos extractos y estas sustancias pueden evitar que la fruta se deteriore o simplemente, pues, para evitar que se deshidrate, mantenerla hidratadita. Sencillo, ¿sí? Sumergirla en agua, aunque no es la panacea. Entonces, bueno, entonces el laboratorio que toca hacer es mirar a ver cuál tiene mejor efecto, ¿sí? Si la vitamina C, el jugo de naranja, el ácido cítrico, ¿sí? Cuál revierte más el proceso del oscurecimiento de la fruta. Bueno,
Bueno, con respecto a eso, pues el oscurecimiento de la fruta es muy parecido a lo que le sucede a los organismos vivos. Ya habíamos visto que en Chernobyl, pues hay sí, como un tipo de injuria que se le hace a la célula, pero no es visible, ya no es con un material físico, sino sí es una sustancia, tiene que ver con el ámbito de la física, más no es un material físico como un cuchillo o algo una licuadora que corte o triture la fruta o el ser vivo en cuestión. Entonces, sin embargo, ahí se está destruyendo siempre se está destruyendo lo que son las células, ¿sí? Entonces lo que pasa es que, sí, entonces por eso le sugiero este video. Y he llegado a conclusiones muy concretas. Entonces, digamos que allá en Chernobyl, pues la fauna y la flora pues, ha encontrado cierta solución, porque, o sea, la pregunta es, bueno, pero, o sea, ¿por qué a pesar de que, o sea, hubo un accidente allá, digamos que ha debido matar todo lo viviente y no es así, o sea, para pruebas video, entonces, o sea, los científicos pues muestran que hay bastante vida salvaje en Chernobyl, los animales viven, entonces la pregunta es cómo hacen para vivir, ¿sí? Entonces tienen que consumir antioxidantes. De cierta forma, pues el experimento del oscurecimiento de la fruta está muy relacionado con eso. Entonces, o sea, si entendemos por qué tenemos que usar antioxidantes para revertir el proceso del oscurecimiento de la fruta, entendemos por qué. O sea, por qué hay vida en Chernobyl. ¿Sí? Entonces, de lo particular vamos a lo general. Bueno, ese es un experimento. El otro experimento tiene que ver con una reacción química llamada de Maillard. Así, Maillard. Tiene que ver con el oscurecimiento sí, o digamos como el bronceado de ciertos alimentos, entre ellos la carne. Sí, entonces, pues es muy interesante este experimento. Me gustó mucho, muy sencillo además. Se puede hacer con materiales que se encuentran en el hogar, en la cocina. Entonces, en la cocina también hay mucha química. ¿Sí? E incluso cuando, digamos, en las recetas culinarias hay mucha química implícita que no se mira así, pero es química. ¿Sí? Entonces, la reacción de Maillard ocurre, por ejemplo, en los alimentos y es una reacción que ocurre entre las azúcares y la proteína. Y las proteínas. ¿Sí? Entonces el resultado es que eh, el alimento pues adquiere un color marrón, ¿sí? Un color marrón, entonces eh, a eso se le llama la reacción de Maillard, ¿sí? Químicamente pues se produce una sustancia que se llama glucosamina y agua, se deshidrata. Entonces así de esta forma explicamos el color que adquiere, por ejemplo, pan que se pone como marroncito cuando o sea, lo llevamos en una tostadora, entonces se le agrega lo que es la margarina, le agregan otras cosas. La margarina tiene ciertos elementos, el pan tiene carbohidratos, entonces ahí ocurre pues la reacción de Maillard, ¿sí? Entonces físicamente ocurre a 140 grados centígrados, antes no, después tampoco, ¿sí? A esta temperatura ocurre la reacción de Maillard y además tiene que, o sea, se favorece mucho con un ambiente alcalino. Bueno, aquí, bueno, ustedes dirán, bueno, pero un azúcar, una proteína, ¿qué tiene que ver eso con la sal? Bueno, es que el ambiente alcalino se lo vamos a proveer mediante una sal, ¿sí? Que es el bicarbonato de sodio, que también está presente en todas las cocinas y es muy fácil de conseguir. Y es inofensivo. El bicarbonato de sodio, pues, es una sal ácida, ¿sí? Ternaria,
porque tiene, sí, cuaternaria, digo, porque que tiene 4 elementos en su estructura. ¿Sí? Tiene 4 elementos en su estructura que son el sodio, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Bueno, tiene 2 cationes, un anión, entonces todo eso es importante. Entonces el bicarbonato pues sirve para muchas cosas, sirve, en la cocina se utiliza como polvo de hornear, pues algunos lo utilizan para enfermedades digestivas. Tiene muchas utilidades el bicarbonato, pero químicamente hablando pues se comporta como una base alcalina débil, ¿sí? O sea, es decir, un alcalí, ¿sí? Entonces, al ser una base, pues, o sea, obviamente, pues va, si usted quiere alcalinizar un medio sin mucho riesgo, porque hay otros tipos de alcalíes, obviamente. Tenemos todas las sodas, pero las sodas son peligrosísimas, queman. Entonces tenemos el hidróxido de sodio, ¿sí? Que ya no es una sal, sino una base, ¿sí? Entonces, ella interactúa también, pero o sea, cuando interactúa con un ácido, pues eh, entonces produce una reacción de neutralización con liberación de calor y se produce agua y una sal, ¿sí? Pero la reacción es muy, o sea, mucha liberación de calor, se calienta mucho, además que el hidróxido de sodio ya no tiene su nivel de peligrosidad, ¿sí? No se puede consumir, o sea, no es para el consumo, mientras que el bicarbonato sí se puede consumir, entonces es más manipulable, se puede tocar con las manos, no hay problema, ¿sí? Entonces en ese sentido nos sirven las sales como bases débiles, o sea, que no, o sea, manipulables, que usted la puede usar en muchas circunstancias. Por ejemplo, los extintores están hechos de bicarbonato de sodio, obviamente, porque es que muchos incendios no son por la combustión de las sustancias orgánicas o inorgánicas, sino muchas veces los incendios se producen por reacciones químicas, ¿sí? ¿Sí? O sea, digamos un ácido, cosas así por el estilo. Producen mucha liberación de calor y pueden producir un incendio. Entonces, para evitar, o sea, por ejemplo, mucha gente utiliza agua, pero muchas veces un incendio con agua, pues lo que hace es avivarse. El bicarbonato reacciona muy bien, no es, o sea, digamos que no reacciona o sea, con el fuego, no pasa nada, no, sino, o sea, lo que hace es extinguirlo. Entonces, el bicarbonato pues se usa como en digamos, en un coloide en los extintores que utilizan para extinguir el fuego. ¿Sí? También se utiliza para neutralizar un ácido. Si usted tiene un ácido en la casa y no sabe qué hacer con él, si no sabe si tirarlo por el lavamanos, por tirarlo, entonces usted lo puede neutralizar. ¿Sí? Neutralizar es quitarle todo el poder, convertirlo en una sal. La reacción se llama neutralización. ¿Sí? Y lo neutraliza y le quita todo el poder con bicarbonato de sodio. ¿Sí? Solamente sirve para los ácidos, solamente el bicarbonato le quita el poder a los ácidos. ¿Sí? Nosotros nos damos cuenta que cuando tenemos bicarbonato le echamos un poquito de vinagre o limón, pues ocurre cierta reacción química, entonces uno mira que hay efervescencia, todo eso. Eso pasa con todos los ácidos, ¿sí? Entonces, desde el más fuerte hasta el más débil. Entonces el bicarbonato tiene todas esas propiedades. En la reacción de Maillard lo que hace es propiciar un medio alcalino para que se dé la reacción química a 140 grados centígrados. Sí, es muy interesante pues la reacción. Explica muchas cosas por ejemplo, sí, explica muchas cosas de la cocina. Pues yo sé que muchos han visto ese proceso, pero nadie se pregunta por qué. Sí, en parte pues la ciencia también es algo de filosofía. No en vano pues Isaac Newton eh, le llamaba, escribió un libro que hablaba sobre los fundamentos aritméticos de la filosofía natural.
Entonces es así. Entonces esos 3 experimentos los vamos a hacer. Sí, entonces los vamos a hacer y pues yo le estaré poniendo aquí, adicionalmente a esta explicación, pues cómo lo hice yo, a ver si pues les sirve a ustedes allá en la casa para que hagan sus propios experimentos. Sí, entonces, pues sí, aquí tengo lo que estaba explicando, sino que de pronto no cambia a tiempo la imagen. Entonces la reacción es la reacción de Maillard, aquí está pues la diapositiva. Sí, entonces recapitulando así, resumiendo rápidamente, entonces la reacción de Maillard consiste entre la reacción química entre un azúcar y una proteína, ¿sí? Produciendo glucosamina más agua. Las condiciones en las que se presenta físicamente a 140 grados centígrados, más un ambiente alcalino, ¿sí? Para ello nos valemos de una sal que es el bicarbonato de sodio, que es una base débil y nos produce ese ambiente alcalino que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué el bicarbonato y no una base? Porque obviamente la base, pues, son fuertes, nos quemarían, o sea, sí, o sea, destruirían también el sartén, o sea, porque son muy corrosivas. Entonces, eh, como esto, pues, el experimento que vamos a hacer lo vamos a hacer en un sartén y con una cebolla, entonces no se recomienda usar entonces otro tipo de sustancia que no sea bicarbonato, ¿sí? Para para lograr este medio alcalino. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las reacciones químicas? Bueno, recuerden que las azúcares pueden tener 2 presentaciones en su estructura. Ya sabemos que las azúcares son carbohidratos, ¿sí? Los carbohidratos, pues, hay monosacáridos, disacáridos, polisacáridos como el almidón, hay una cantidad. Y se unen por el enlace glucosídico, ¿sí? En el caso del almidón, ¿sí? Entonces son muchos monosacáridos unidos por enlace glucosídico. Monosacáridos hay cetosa, hay aldosas, también dependiendo la cantidad de carbonos que tengan, entonces hay tetrosas, pentosas, hexosas, ¿sí? Las más comunes son las hexosas. Digo en el consumo porque las pentosas pues son comunes, pero ya los ácidos nucleicos y en el transporte energético son muy útiles las pentosas, pero bueno, entonces lo que nosotros nos vamos a centrar más que todo en las hexosas, ¿sí? Entonces las hexosas son las que tienen 6 carbonos. Eh, bueno, las azúcares son una combinación rara de varios grupos funcionales, pues tienen mucho, tiene un grupo carbonilo, tiene muchos hidrógenos, carbonos, todo eso por todos lados. Sí, entonces son como una especie digamos, de hidrocarburos, pero eh, como una especie de aldehído, algunas son una cetosa. Bueno, una sustancia, sí, una sustancia muy extraña desde el punto de vista químico en su estructura. Además de eso, pues esta sustancia, pues algún científico se le ocurrió que las azúcares no eran más que carbonos hidratados. Entonces, o sea, mucha agua en los carbonos. Sí, muy interesante ese punto de vista. Entonces, eh, bueno, total que los azúcares se encuentran en 2 presentaciones, en forma de anillo y en forma de cadena abierta. Cuando están en forma de anillo reaccionan muy poco, sí, son mucho más estables cuando están en forma de anillo. Pero bueno, esto se puede revertir, o sea, ¿cómo se rompe el anillo? Con calor, con un ambiente alcalino, sí, pero con mucho calor, ¿no? Y con el ambiente alcalino. Entonces, ¿cuál es la función del bicarbonato? Abrir los anillos en caso de que existan de las azúcares y facilitar la reacción química de Maillard. O sea, en este caso el bicarbonato actúa como un catalizador, o sea, facilita en mucho la reacción química. Entonces eso sucede. Y aquí está presente las sales, o sea que las sales son importantísimas, ¿sí? Son muy importantes. Interactúan interactúan mucho con el mundo vivo,
a pesar de que las sales son minerales, interactúan demasiado y son indispensables para la existencia. Bueno, entonces eso es lo que le tenía que decir. Entonces ya les agregaré los videos de cómo, del procedimiento de los laboratorios. Bueno, el siguiente experimento que les voy a mostrar se llama pues la reacción de Maillard, ¿sí? Entonces Maillard, porque la descubrió un francés que se llamaba Louis-Jacques Maillard en 1911, y es una cuestión muy sencilla, ¿sí? Entonces es una reacción química que ocurre en los alimentos, ¿sí? No ocurre. Entonces pues lo que necesitamos pues son cosas muy sencillas y coloquiales, como una cebolla, ¿sí? Entonces pues yo solamente usé media cebolla, ¿sí? Un poquito de aceite y bicarbonato de sodio. Entonces pues vamos a agregar esto acá al sartén. Bueno, entonces es importante, es importante pues que agreguemos hagamos dos montoncitos así aparte, o sea, para que se pueda observar apreciar los cambios. Bueno, entonces ¿en qué consiste la reacción? Bueno, la reacción química consiste en que las proteínas, los aminoácidos que están en las proteínas reaccionan con las azúcares, ¿sí? Especialmente el grupo carbonilo extremo de las azúcares con el grupo amino de los aminoácidos. Entonces reaccionan para producir una glucosamina más agua. Entonces aquí vemos que cuando ponemos a sofreír esta cebollita blanca, pues hay un sonido característico porque, ¿por qué? Pues ya sabemos que la cebolla es un vegetal, obviamente tiene células, y lo que hace pues el calor es sacarle el agua. Entonces pues ese sonido que está ahí que se aprecia en el fondo es el agua. Entonces bueno, entonces ¿qué hacemos? Entonces agregamos un poquito de bicarbonato, ¿sí? Un poquito de bicarbonato. Entonces vemos que empiezan a haber cambios, ¿no? Entonces miren que de este lado pues la cebolla se mantiene blanca, mientras que del otro lado, ¿sí? Empieza a quitar mucho más, ¿sí? Como a despedir más agua, y el color empieza a cambiar, ¿sí? O sea, se pone más doradita, tirando a marrón, ¿sí? De este lado no ha pasado nada, ¿sí? Solamente ocurre de aquel lado, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto se explica porque básicamente el bicarbonato, que es una sal ácida, con fórmula NaHCO3, lo que hace es crear un medio básico apropiado para que se produzca la reacción de Maillard, ¿sí? Entonces la reacción de Maillard ocurre aproximadamente a 140 grados centígrados y en un pH alcalino. Entonces miramos que, o sea, se agregaron al mismo tiempo, pero acá en el lado izquierdo la cebolla prácticamente no le pasa nada, mientras que de este lado pues tomó una coloración distinta. Sí, esto pues es sano, aquí no pasa nada, pues, sí, porque el bicarbonato además que es una sal ácida que se puede consumir, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede. ¿Sí? Entonces esa es la reacción de Maillard. O sea, esto para decir que no necesariamente todas las reacciones químicas tienen que ocurrir con químicos, ¿sí? Todas las sustancias están hechas de químicos, sustancias químicas. Por ejemplo, la cebolla, ya le había comentado que tiene adentro en su interior pues una célula. La célula pues vegetal está rodeada de un carbohidrato que se llama
celulosa, ¿sí? Y adentro pues obviamente hay proteínas. Entonces al entrar en contacto la celulosa con las proteínas, lo que sucede es que a ciertas condiciones de alcalinidad y de temperatura pues ocurre la reacción de Maillard, ¿sí? Entonces aquí la tenemos, ¿sí? Entonces esa coloración indica que hay un proceso químico ocurriendo, ¿sí? Entonces vemos que acá todavía no ha cambiado el color, mientras que acá se puso marrón tirando a parda, ¿sí? Sí, cambio de color. Bueno, esto también ocurre en las carnes y cualquier tipo de alimento. Entonces, pues la reacción de Maillard, pues a pesar de que es una reacción que ocurre con sustancias orgánicas como la cebolla, la célula de cebolla, pues está mediada por sales y especialmente el bicarbonato, como ya les decía. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el bicarbonato? En última podemos usar incluso una soda potásica, sí, cualquier cosa que garantice un pH alcalino. Pero entonces ya no sería apta para el consumo, mientras que el bicarbonato es absolutamente apto para el consumo y no representa ningún peligro, ¿sí? Entonces a la hora de hacer esto, obviamente hay que tener unos cuidados. Pues ya la gente de décimo, yo creo que ya son unos jovencitos ya de 14, 17 años más o menos. Pues yo creo que han preparado alguna vez algún café, ¿sí? Han prendido una estufa. Entonces obviamente que hay que tener las precauciones en el caso, no van a meter la mano en el... Pienso yo que son cosas del sentido común, por ejemplo, no meter la mano en el aceite caliente, sí, cosas así. Bueno, en el caso de que no tengan ese conocimiento culinario, entonces por favor pedir ayuda de un adulto responsable. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un experimento con el sulfato de cobre. El sulfato de cobre es una sustancia de color azul, así como la ven aquí. En estos ámbitos donde se cultiva el café, donde se venden productos agropecuarios, digamos que una de las vocaciones económicas del Huila es la parte agropecuaria, especialmente con los cultivos de café. Digamos que es relativamente fácil conseguir el sulfato de cobre. El sulfato de cobre es un producto que lo venden en las tiendas agropecuarias para tratar pues las infecciones por hongos en las plantas. Entonces obviamente como o sea, no es para el consumo humano, esta sal, el sulfato de cobre no es para el consumo humano, entonces abstenerse pues de consumirla, ¿no? Pues yo creo que eso no atenta contra además que pues la apariencia pues no es muy atractiva para el consumo. Sí, entonces este es el sulfato de cobre, es muy sencillo, esto lo conseguí yo hace un tiempo pues yo compré pues casi 1 libra, pues yo he hecho muchos experimentos con sulfato de cobre. Es muy útil en química porque realmente pues es una de las sustancias milagrosas, digo yo. Sirve para hacer muchos tipos de experimentos. Sí, hace como unos 7 años compré 1 libra y eso me ha rendido mucho. Sí, entonces pues ya me queda esto. Entonces el experimento pues sencillamente vamos a preparar una solución. Sí, entonces yo agrego agua en un vaso mediano más o menos. ¿Sí? Es ideal que el vaso no sea metálico, obviamente. ¿Por qué? Porque el sulfato de cobre hace una reacción de desplazamiento, ¿sí? También es oxidorreo porque hay cambio en los estados de oxidación de los elementos que participan. Y digamos que un vaso metálico, pues el vaso metálico interactúa con el sulfato de cobre porque obviamente pues los cationes que tiene pues es el cobre más 2. Y si está hecho de hierro, el hierro más 2 también, entonces pues fácilmente pueden intercambiar posiciones porque o sea, tiene el mismo estado de oxidación. Entonces tener esa precaución, que el vaso sea de cristal o bien puede ser de plástico también. Entonces lo que hacemos es agregar nuestra sustancia, sulfato de cobre.
Sí, entonces pues ahí agregamos al gusto. Yo digo que más o menos una cucharilla. Obviamente que si van a usar cucharilla, la precaución es que no sea de metal, que sea de plástico, porque algún tipo de interacción química va a tener. ¿Sí? Bueno, entonces pues ahí nos queda un líquido ligeramente azul, ¿sí? Pues digamos que aquí vamos a cambiarle, ¿sí? Digamos que el mantel es azul, entonces nos alcanza a apreciar bien, pero entonces cambiemos. Entonces ahora sí se mira el azul de... Entonces yo tengo una llave aquí, una llave vieja que no, o sea, no sirve para nada. Sí, una llave que no. Entonces lo que vamos a sumergirla en nuestra solución de sulfato de cobre y vamos a observar los cambios. ¿Sí? Si la llave es de hierro, sí, va a tener algún tipo de cambio. Sí, entonces pues ahí la sumergimos. Entonces esperamos a ver. Bueno, entonces, sí, ahí agregamos una llave, pero todavía no hay interacciones, pues posiblemente pues la llave sea acero inoxidable, y el acero inoxidable obviamente que no es, o sea, no se oxida fácilmente, ¿sí? Entonces vamos a introducir entonces esta puntilla que está toda oxidadita, no la voy a sumergir, o sea, prácticamente voy a hacer esto. Entonces vamos a ver qué sucede después de un tiempo. Entonces la dejamos ahí y esperamos. Obviamente que si está oxidada, pues sí, vamos a ver qué sucede. Si la dejamos ahí un tiempo. Sí, entonces para no saturar la memoria, entonces lo que voy a hacer es apagar, y luego de 5 minutos entonces vuelvo a mirar a ver qué resultado tengo. Bueno, después de casi 20 minutos de haber sumergido pues el clavo de hierro, sí, observamos que el clavo pues eh, adquiere una coloración rojiza en la parte de abajo donde estaba sumergida, y la solución cambia de color. La solución cambia de color de un azul intenso como a un verde claro, ¿sí? Eh, digamos que en el clavo es mucho más evidente si el clavo no está tan oxidado. Es mucho más evidente pues la sustitución del cobre por el hierro. Entonces lo que está sucediendo aquí es que el cobre que está disuelto pues o sea, que viene en el interior de la molécula de sulfato de cobre, ¿sí? De color azul que le había mostrado, se disocia, ¿sí? Se disocia y forma cationes, ¿sí? Esos cationes pues se intercambian con el hierro que está en la superficie del clavo, y por esa razón pues o sea, se le va adhiriendo una lámina superficial de cobre al hierro, ¿sí? A la puntilla de hierro. Entonces pues esto es un proceso que es muy lento, pues aquí más o menos pues yo lo dejé uno de media hora, 45 minutos, y ese es el resultado.
¿sí? Entonces es interesante porque aquí se muestra claramente una reacción de desplazamiento, pues no, como el cobre y el hierro, pues en este caso tienen el mismo estado de oxidación, pues hay mucha afinidad y puede suceder esta reacción de desplazamiento. Hay que tener en cuenta que para identificar un cambio químico debemos fijarnos en ciertos criterios, por ejemplo, como el cambio de color de una solución, también que se desprendan gases, calentamiento de la sustancia o recipiente, ¿sí? Entre otros cambios, ¿sí? Entonces aquí pues evidenciamos pues un cambio en tiempo real, ¿sí? Si yo lo dejo más tiempo, obviamente quizás pues la puntilla debe ser de hierro y se convierte en cobre. Y si el hierro estuviese mucho más, o sea, no estuviese oxidado, obviamente pues los resultados fueran mejores. Bueno, entonces pues sugerencia y conclusiones. Pues volver a hacer el experimento con un clavo, no de acero inoxidable, porque aquí también tenemos una llave. Ahí miramos ahí. Una llave, pues la llave no ha tenido cambios significativos. Sí, porque obviamente el acero inoxidable, pues es inoxidable, como el nombre lo dice. ¿Sí? Y esta reacción de desplazamiento, pues también lleva implícita una reacción redox de fondo. Entonces, sí, eso es el proceso que quería mostrarles. Y que toca hacer también para ya anotar, pues, registrar los cambios para responder las preguntas que están en el taller. Bueno, cordial saludo.